Hay un proyecto que trata de impactar socialmente y ahí está, ¿no? O sea, siempre había un profe, no me acuerdo, en algún artículo oí que nuestra actividad por definición tiene impactos no necesariamente positivos, ¿no? Y el trabajo de campo en mucho es así, ¿no? Hay muchas consecuencias en muchos sentidos que están fuera del alcance de uno, ¿no? En este caso, fíjate, es interesante que se maneje como una especie de botín, ¿no? O sea, y hasta se negocie o se hagan ahí relaciones, ¿no? De poder con algo. Fíjate, y ahí otra vez volvemos. Me recuerdas un poco la película de Fe, Esperanza y Caridad, no sé si la vieron, ¿no? De este Alcoriza y de Ripstein, no sé, eran tres cineastas, grandes cineastas, donde también hay cosas que se hacen de buena fe y acaban en resultados totalmente perversos, ¿no? De eso trata la película, ¿no? Que se hacen con la mejor voluntad. En este caso, bueno, ahí el entorno jarocho de por sí es complejo, o sea, ahí se puede hacer un estudio, una tesis doctoral sobre las relaciones de poder en el entorno tradicional jarocho, ¿no? Es una cosa interesante. Eh, Vuelvo otra vez a lo de Ulises. El ECMO, este proyecto que se llamó ECMO, Etnografía de las Culturas Musicales de Oaxaca, que lo hizo el doctor Sergio Navarrete, un proyecto financiado por no sé si por el CONACYT o por el CONACYT Oaxaca, digamos, pero un gran proyecto porque la pretensión era etnografiar musicalmente justamente Oaxaca. No se agarró Tlaxcala, Oaxaca, o sea, se agarró el estado, ¿no? Digo, nada más, no hay otro pues con mayor diversidad, ¿no? Ahora sí que piloteó el proyecto en el estado más complejo. Y nos contrataron a unos veintena de investigadores de la música de diversas bagajes para hacer etnografías en distintos puntos de Oaxaca, documentar e incluso buscar archivos, ¿no? Históricos en parroquias, etcétera, música escrita. Y la tirada era hacer una publicación que está en proceso, que sí se va a hacer, porque ya todos entregamos nuestros informes de campo sobre cada una de las regiones o las comunidades que nos tocó investigar. El proyecto estaba bien financiado y dio para investigación durante un año completo pues de campo, salidas pues, ¿no? Muchos de nosotros ya conocíamos las regiones que nos tocó trabajar, pero está en proceso un proyecto loable pues, ¿no? Que tiene y tuvo muchas vicisitudes, ¿no? Y uno podría hacer quizá muchas críticas, pero es uno de los pocos proyectos que en tiempos recientes ha tratado de tener una proyección de ese tipo, y sobre todo una de las cosas en las que trabajaron mucho Rubén Luengas y Sergio Navarrete fue en que querían incidir en el plano político, o sea, trataban de tener una especie de plataforma para entonces luego llegar y decir, nosotros tenemos este trabajo, y parece que lo están logrando, ¿no? Otra vez vuelvo a las estrategias de cómo incidir en el plano político y socialmente, ¿no? Hasta que tienen un trabajo, ahora sí que van a sacar un trabajo monumental de eso, o por lo menos bastante grande, y con eso van a tener como cierto respaldo académico para poder llegar y decir, oigan, hicimos esto, vamos haciendo tales cosas, porque una parte muy fundamental de los informes que entregamos tenían que ver con cómo subsanar los procesos de transmisión, el declive de tradiciones, cómo trabajar la cuestión las influencias, ¿no? Externas, o sea, todo lo que los propios portadores de la cultura, por decirles de alguna manera, consideraban como algo negativo, no nosotros, sino ellos, ¿no? Entonces eso es un proyecto interesante, ¿no? Ahora la cosa es que, pues bueno, está pasando por todo lo que tiene que ver con la burocracia de estos proyectos, porque es un proyecto financiado con bastante dinero, pero ya el mero hecho de haberlo planteado fue realmente es un reto, ¿no? Fue un desafío y es muy loable, ¿no? Vamos a ver en qué termina ese proyecto, ¿no? Tiene, Estaba proyectado a mediano y largo alcance, o sea, nada más hicimos como la primera etapa y está proyectado como a muy largo alcance, pero también depende de vicisitudes políticas, ¿no? Este, ¿Qué contesto? ¿Qué más? Bueno, las plazas. Lo que comentaban de las plazas, se me olvidó decir que en culturas populares siempre hubo investigación, hubo plazas de investigación y ahorita ya desaparecieron. No se está haciendo absolutamente nada de investigación en culturas populares. Cabe señalar, subrayar eso porque curiosamente en la cuestión de la discusión patrimonial de las declaratorias de la UNESCO sobre estas tradiciones que se han declarado como patrimoniales,
el que está encargado de la instancia o del comité más importante interinstitucional, que es el que dialoga con relaciones exteriores y todo, o sea, el que trabaja ya con el gobierno, es Culturas Populares. Y Culturas Populares no tiene ni un solo investigador en este campo. Pues es paradójico, es una cosa aterradora, ¿no? O sea, mínimo debería haber alguien que dé la cara ahí como investigador, no está haciendo investigación, ¿no? O al menos no la que se hizo en los 80s, 90s, ¿no? Hasta los 80s, 90s. El último investigador que creo que hubo fue Max Jardow Pedersen. Por cierto, valga esta, me olvidé decirlo, pero vaya dedicada esta charla a Armando Zayas, ¿no? Que falleció hace unos cuantos días, ¿no? Armando Zayas, sí, murió hace no mucho. Entonces, bueno, en homenaje recuerdo a don Armando Zayas, fue mi maestro, mi profe en la escuela, daba etnomusicología, trabajó en la CDI muy buen rato. ¿Qué puse aquí? Dependencias de... las coyunturas, ya hablamos. Uso político de la música. Ahorita me estaba diciendo aquí, compañero, que le interesaba el tema del uso político en la música, ¿no? Le decía yo que un tema interesantísimo, importantísimo, ¿no? Desde Miguel Alemán y para atrás, hasta Porfirio Díaz uno puede rastrear ahí la cuestión del uso de la música. Yo hace poco me quejaba entre los estudiosos, en los afromexicanistas, ¿no? Los estudiosos de la afrodescendencia en México, que una de las cosas que más se arguye y se esgrime como cultura es la música afrodescendiente, o sea, danza de diablos, música fandango de Artesa o sones de Artesa, toro de petate, las tradiciones que son muy locales de Costa Chica. Sin embargo, prácticamente no hay estudios a profundidad de ello, ¿no? Se esgrime en el plano político, pero no se investiga, o sea, y se utiliza como un argumento de identidad para el discurso político, pero realmente no se le dedica, ¿no? No se investiga a fondo. Entonces, hay como esta especie de paradojas recurrentemente, ¿no? Se usa, y es lo primero que sale, ¿no? No, pues la música de tal región, eso es lo mero de aquí, ¿no? Y se usa en plano, desde las campañas, como decía, de Lázaro Cárdenas, el mariachi, traía un mariachi para la campaña proselitista Lázaro Cárdenas, ¿no? Y bueno, en el cine y todo, ¿no? El impacto que tuvo y el uso que se le dio, ¿no? Creo que era, si se me fue algo, perdón, creo que era todo lo que se comentó. Si dejé algo por ahí, si me recuerdan. Sí, Ulises. Más bien la centralización en las investigaciones. Sí, totalmente. Ahorita platicaba con la doctora que hablaba, bueno, sobre Yucatán, obviamente, ¿no? El espacio que ya está más cerca, ¿no? Sí, totalmente centralizado. El desarrollo en general fue muy centralizado aquí en Ciudad de México. Hay evidentemente mucha producción regional. Yo en el caso de la región que conozco y que trabajo, que es Costa Chica, hay una enorme cantidad de producción regional, pero se queda allí, o sea, no sale, ¿no? Y ahora lo que está teniendo mucho auge es las páginas, los blogs, ¿no? Los blogs regionales, y en donde uno aprende además si realmente se puede hacer etnografía virtual, pues, ¿no? O así, o sea, puede uno empezarse a acercar. Hay una cantidad de información, porque además salen una cantidad de, pues todo, ¿no? De pugnas de poder o sea, locales en términos de cultura en general y de música en particular, que hablan mucho de las relaciones en la región, ¿no? Y de por qué ciertas figuras son los legítimos o las autoridades en ciertas tradiciones y otros no. El papel, por ejemplo, de las casas de cultura o de las instancias culturales regionalmente, ¿no? Ahí sale todo, ¿no? Al que nombran porque era hijo de tal, y o sea, la gente como está en el anonimato del blog, pues dice, ¿no? Y habla y salen muchas cosas interesantes, pero ciertamente sí hay toda una, no sé, hay una falta de una historia de la música en ese sentido, ¿no? De un libro que se llame así, Historia de la Música en México, pero que tenga un diseño colectivo regional, ¿no? De historias regionales, o sea, que se confeccione a partir de historias regionales y que las historias lleguen hasta el día de hoy, pues, ¿no? Eso hace una enorme falta, ¿no? Y sí, justamente ha sido, bueno, muy centralista. Yo no me distraje un poco, ya no sé si contesté un poco o comenté bien, pero si no, que Ulises ahí me recuerde. No, era con respecto al ejemplo de las investigaciones sobre la pirecua, que de repente pienso que están muy centralizadas y que no se tiene la visión que los mismos pireris están viviendo ahí, ¿no? Ya.
sino que aquí se crea una idea desde el DF. Una representación, ¿no? Exactamente, y llegan los investigadores con su idea. Uh-huh. Sí, y parte de lo importante es en eso, y es muy claro, muy transparente en el caso de la declaratoria, los que acaban haciendo el expediente generalmente son investigadores, o son los que tienen la voz cantante. Y desde el centro. Y desde ahí se representa al otro. En el caso del mariachi fue muy claro, ¿eh? Fue el expediente del mariachi, tú lo ves y dices, a ver, aquí quién metió las manos, ¿no? O sea, hay que ver qué tanto coincide esta caracterización del mariachi en México con respecto a lo que ellos realmente piensan de sí mismos, ¿no? Ahora eso es hablar de manera muy general porque quiénes son ellos, ¿no? Es una diversidad en donde hay competencias y no hay homogeneidad, ¿no? Entonces, y especialmente en el caso del mariachi, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, es enormemente complejo, ¿no? Jesús Abre que dice que no existe el mariachi. ¿No? Yo lo he oído decir lo contrario. Dice que el mariachi es el centro del mundo y de ahí salió todo. De ahí salieron todas las tradiciones. De eso vive. Bueno, vamos a dar una última participación para ir cerrando la sesión, por favor. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. Mencionabas esa otra etnomusicología que no es la académica. El caso del periodismo musical creo que es muy importante y creo que a veces pareciera que si decimos, no, es que yo estoy del lado académico, a mí el periodismo musical es como menos importante, creo que podríamos como incluso manejar las dos esferas y las dos formas de dialogar con la audiencia, ¿no? En ese sentido creo que se conecta con lo de las disqueras, la producción de acervo fonográfico. De repente también pienso en Putumayo y en Corazón, que también hay etnomusicólogos ahí y que también puede ser un tipo de etnomusicología aplicada para hacer dinero, pero aplicada. Porque en el otro se hacen los discos, se hacen los acervos y ahí se quedan, porque realmente no hay un espacio de salida en Radio UNAM, en Radio Educación, en el Canal 22 para esos registros fonográficos. O sea, salen a la venta y probablemente entre nosotros mismos los compramos, pero no hay una salida hacia la sociedad, digamos, ¿no? Mencionaba las tradiciones etnomusicológicas que son propias en cada región, ¿no? Entonces, en el caso de México, ¿cuál sería más o menos tu idea de para dónde va a ir, ¿no? O sea, ¿va a seguir teniendo que decidir si está del lado de la antropología, del lado de la música, o ya va a poder decir, tengo un camino propio, ¿no? ¿Va a tener que seguir enfocado a prácticas musicales indígenas, o va a poder incluir las que no son indígenas, o la de las indígenas en contextos urbanos? Y por último, lo de los estudios de la música popular, ¿no? O sea, no es, digamos, yo estudio casos de música popular, pero más allá de eso me he dado cuenta que en el panorama sí tiene un peso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hablamos de antropología de la música, etnomusicología, pero existen los estudios de música popular como tal, y que puede haber acercamientos a la música popular desde la etnomusicología, desde el folclore, desde la musicología, pero que son estudios de música popular. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es importante. Por ejemplo, ahorita en el caso que dices del ECMO, hacer una etnografía de las culturas musicales en Oaxaca, yo tendría que incluir a las bandas de punk zapoteco que están en Oaxaca, ¿me explico? Porque es una etnografía de las culturas musicales de Oaxaca y probablemente va a dejar fuera esta etnografía por no ser originales de Oaxaca, ¿no? Esos serían los comentarios. Sí. Comienzo por esa parte final. Es muy interesante, ¿no? Si le preguntáramos bueno, no sé, ¿no? No sé qué opinaría Sergio Navarrete sobre eso, pero sí. Perdón, nada más una intervención del procedimiento. Yo creo que sería interesante, está contemplado, digamos, ¿no? Sergio Navarrete y todos los coordinadores del proyecto Para hablar. para que ustedes vengan y presenten los resultados hacia futuro, hacia dónde va. Entonces yo creo que sería interesante que lo dejáramos un poco en suspenso, sí. Y para que ellos vengan, no sé, Fernando, y de viva voz nos planteen su... Sí, solamente señalar que en trabajos como ese, ¿dónde queda la música popular? Sí, la presencia de Navarrete aquí sería central en este seminario, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, por el tipo de proyecto, ¿no? Ahí sí está muy cerca, además de una realidad ya, ahora sí que fija, ¿no? O sea, estás teniendo contacto con diputados, pues, en términos de dirimir políticas, ¿no? En términos de música. Obviamente es un estado como Oaxaca y tiene, ¿no? Hay toda una infraestructura y poder y dinero y tiene que ver con eso, pero
Pero va a crear cánones que van a dejar fuera y dentro ciertas Exactamente, esa es una parte interesante que habría que preguntarle quizá a Sergio, ¿no? Y a Rubén, o sea, preguntarles qué... pero bueno, ¿por qué comienzo? Periodismo musical. Sí, interesante. Gabriel Moedano era periodista. Fue primero periodista y luego etnólogo, ¿no? Y escribió mucho en el periódico. Vaqueiro Foster era primero periodista que investigador. Y escribió infinidad así, pero toda su obra prácticamente... pues aquí no me dejarán mentir. Prácticamente, porque era de allá, ¿no? Yucatán. Prácticamente toda su obra, la mayoría está en periódicos, ¿no? Y es un lío recopilarla porque está en puras notitas chiquitas, pero valiosísimas. No porque estuviera en el periódico... Eso era investigación real, ¿no? Entonces, sí, esta diferencia entre periodismo, yo me lo he preguntado mucho, ¿no? Yo creo que varios, ¿no? La diferencia entre periodismo musical e investigación científica está como, es un poco relativa. Fíjate, en el caso de la música popular es central. El periodismo musical simplemente no hay manera de que lo abordes. O sea, no hay manera. O sea, imagínate abordar a los Beatles sin las revistas, o sea, sin todo lo que se dijo. O sea, se ha hecho kilómetros de líneas más en las revistas, desde las revistas de corazón hasta las especializadas, ¿no? De la farándula y lo que sea, sobre los Beatles que en estudios académicos, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante. Y de hecho eso es algo que hay que considerar como académicos, como la salida de nuestras investigaciones debería de tener esa otra vertiente más de divulgación en términos de inmediata, ¿no? De periódico, porque lo que tiene el periódico además es el periodismo y las publicaciones periódicas rápidas es la salida inmediata de la información, ¿no? Entonces puedes incidir, y además tiene una proyección mucho más fuerte social, ¿no? Un alcance, ¿no? Tremendo, ¿no? Puedes hacer un escándalo con un periodicazo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde creo que va? La etnomusicología, pues ahí sí dejé la bolita de cristal en la casa, pero suponiendo que la tuviera, no sé, yo creo que más bien, es que una cosa es lo que yo me gustaría que pasara, mi cartita a Santa Claus y a los Reyes, y otra es lo que creo que, es que México es tan azaroso y tan impredecible, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, puede pasar que a lo mejor... O nada, ¿no? Puede pasar que a lo mejor Rafael Tovar y Teresa tenga una epifanía mañana y un sueño extraordinario en el que diga, la etnomusicología y la antropología de la música es la neta, ¿no? Pero a lo mejor no sucede, ¿no? Es probable que no suceda, no sé. Yo creo que... Este es un ejemplo de que puede ir cambiando la balanza también, ¿no? Sí, yo creo que un papel fundamental está justo, ¿no? Acá mismo... un papel muy importante lo tienen la formación musical, porque son los que... Y ahí es donde se vuelve muy importante los planes y programas de estudio, porque ahí se dirime lo que es un etnomusicólogo, el perfil de un etnomusicólogo. Y en el caso de la ENA, consolidar un espacio o algo que tenga que ver, ya no un espacio, una legitimidad al tema. O sea, con eso ya es más que suficiente. O sea, integrarlo como algo legítimo, no como el compañero que dice, no, pues vengo de allá porque estoy buscando, ¿no? Así estuvimos todos en algún punto, pues estás buscando. Pero yo creo que sí siempre hay, una cosa que tiene México es que siempre creo que hay espacios, o sea, siempre hay y lugares y personas, y si tú buscas puedes encontrar, ¿no? O sea, es un trabajo doble y es distinto al que estás, si estás en un contexto favorable en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En donde te traen a los profes a la casa o a la universidad, no, a lo mejor tú tienes aquí que ir, ¿no? Yo en clases se los digo muchísimo, no se queden con la formación que les da la escuela, eso es del comienzo. Vayan, aprovechen la universidad, aprovechen la ENA, aprovechen la UAM, aprovechen todos los espacios, porque en todas hay profes valiosos. Y aprendan, o sea, salgan, hagan su propio currículo, ¿no? Hagan customicen su propio plan de estudios, ¿no? Entonces, yo creo que un papel central es la formación, de ahí tienen que venir muchos cambios. Otro lo tenemos todos los que tenemos el privilegio de tener una plaza como investigadores, ese es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que ahí... Pero implica muchas cosas, ¿no? Como decía, mucha madurez, seguridad en sí mismos, dejar las pugnas, ¿no? Abrir un poco desde la formación y desde la investigación, olvidarse un poco, tomar conciencia de que el campo es diminuto, y de aquí, una de las cosas que encontré con la tesis que hice es que la pugna entre dos personas en el campo tenía unas repercusiones enormes, porque era un campo muy pequeñito. No es lo mismo que en psicología, por ejemplo, que es enorme, o en derecho, que hay generaciones de 2,000 personas, ¿no? Aquí las generaciones son de 25 personas en la Facultad de Música, por ejemplo, en la ENA, no sé, ¿no? Debe ser algo así, ¿no? En etnología, en antropología, en lingüística.
un conflicto entre personas se vuelve muy grande en el campo. Y que no es una pugna académica, precisamente. Exactamente, es una personal que suele trascender en la academia y eso está tan metido todavía hoy, el nepotismo, o sea, hay una cantidad de cosas que se reflejan en la academia de una manera impresionante. Y eso implica ética y madurez, ¿no? O sea, ahí sí hay cosas que... Y el empuje también, ¿no? La crítica, una de las cosas también que faltan es mucha... Una de las cosas que encontré, por ejemplo, en esta revisión histórica es que no hay reseñas. No hay reseñas. Si algo hay en la academia son reseñas sobre los trabajos de los pares, ¿no? Porque son críticas, o sea, no solo negativas, sino positivas, o sea, lo bueno, lo malo, una evaluación, ¿no? Como es una reseña. No hay. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere enemistar con la otra, con los pares. No las hay, no porque no quieran hacerlas, todos tienen una opinión y un bagaje para hacerlas y ganas, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos calentado con una investigación en términos positivos o de negativos, ¿no? Pero no la haces porque muy poquitos se arriesgan a hacer esas reseñas. Uno de los pocos es Arturo Chamorro. El costo académico, ¿no? El costo académico es enorme. Porque en México no hay una cultura ni de crítica, ni para criticar, ni para ser criticado. Entonces es difícil, y empiezo por mí, pues, o sea, es difícil, ¿no? Le tocan a uno, no tenemos esa cultura, ¿no? Entonces, las reseñas son importantes, hay una serie de cosas que tienen, no sé, tendrían que cambiar. Yo veo que, no sé, yo le apuesto a que hay una enorme diversidad de gente nueva que van a empujar. Si Pierre Bourdieu tiene razón, en su teoría de los campos, él dice que los legitimados están ya. Y los por legitimarse, que generalmente son los jóvenes, y los otros son los menos jóvenes, empujan, pugnan, porque tratan de legitimarse. Y eso le da movimiento al campo. Si tiene razón, eso tiene que ocurrir, porque además son un montón los jóvenes. Un montón, o sea, ¿no? O sea, no somos machos, pero somos muchos. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Igual la cuestión de los intereses de una realidad social distinta tienen que cambiar, y también el peso de las instituciones en términos de su gestación, o sea, el peso de la institucionalidad y de sus misiones como instituciones, necesariamente tienen que ir cambiando. O sea, fueron hechas en un contexto nacionalista y eso ya está muy lejos, y con políticas neoliberales peor, o sea, tiene que ir cambiando. Entonces ya la misión tiene que ser otra, ¿no? O sea, las misiones de las instituciones tendrían que ir cambiando, y con ello la llegada de investigadores con diferentes posiciones y orientaciones, ¿no? Temáticas. No lo sé, es una pregunta muy difícil, ¿no? Muy compleja, ¿no? Pero no sé, se me ocurre contestar eso. Yo creo que una cosa que urge mucho es la revista, ¿no? Una instancia, aprovechando internet o algo. El problema con una revista es... También otra cosa que pasa, y no es por justificar a los investigadores, perdón por hablar tanto, es que los investigadores de tiempo completo son muy poquitos y todos están así de trabajo, porque son los que dan la legitimidad del conocimiento. Entonces les llaman para todo, no porque sean buenos, no porque realmente sepan, es porque son los que están legitimados académicamente. Entonces en campos pequeños como el nuestro se les llama para todo, entonces no tienes chance para hacer nada, o sea, uno llega corriendo. No, o sea, es una cosa de veras tremenda, o sea, pregúntenle a quien quieran, están todos sumamente ocupados y es real, ¿no? Entonces también no hay chance de aventarse a tanto. Yo luego pienso, ¿por qué no se ha hecho una revista? Y digo, porque hacer una revista implica una cantidad de trabajo extraordinario, y también implica, alguna vez me lo dijo Anthony Seeger, porque yo le pregunté sobre la etnomusicología y me dijo, la etnomusicología implica, las publicaciones implican un cuerpo de investigadores ya consolidados y maduros para que te llenen esas revistas de publicación, porque si no van a quedar en el rango, en otro rango, ¿no? Que no les va a dar legitimidad académica. Entonces sí implica también preparación y una serie de, o sea, un crecimiento y una madurez en general para justamente hacer revistas que estén al nivel de una revista indizada y la puedas indizar y arbitrar, ¿no? Como una revista legítima. Pero eso también está cambiando. Sí, está cambiando, seguro, sí, o sea, yo creo que... Las revistas indizadas están aceptando artículos en cualquier momento. Sí. Entonces para allá va, ¿no? Vamos a... Sí. Vamos a Sí. Yo nada más quería defender un poquito pues lo vi como muy negro tu panorama, ¿no? Realmente, y esto último que estabas diciendo de los supuestamente los jóvenes, ¿no? Que tienen que legitimar otro campo y qué sé yo. O sea, realmente en la facultad hay una serie de estudiantes
que han generado proyectos de investigación, hay que ver si siguen en eso, ¿no? Que tienen que ver con música popular y con problemáticas que no están amparadas dentro de lo que del plan de estudios, ¿no? Digamos, podría llegar a estimular, digamos, son estudiantes que vienen con una línea de pensamiento nueva realmente. El tema es, bueno, a ver cómo sostenemos eso, cómo colaboramos como docentes para sostener esto, ¿no? Porque no es fácil para ellos, digamos, hacer trabajo de campo, un montón de cosas. Entonces, más allá de las diferencias individuales, de las peleas, ¿no? Digamos, hay un grupo de gente, de estudiantes, que a pesar de ello creen un poco, ¿no? En la posibilidad de hacer cosas diferentes. Y yo creo que ahí, bueno, un poco con lo que decía él, ¿no? De la música popular, qué lugar tiene, bueno, justamente en la carrera de etnomusicología, que se le ha tildado de tradicionalista y qué sé yo creo que hay como 10 proyectos en este momento que vienen de otro, o sea, de rock, de heavy metal, de punk, de redes sociales, de un montón de cosas de reggaetón, que no tienen nada que ver con, ¿no? La definición tradicional de música. Entonces, bueno, o sea, yo no sé si es porque es mi visión que todavía sigo un poco como de afuera, ¿no? Y no estoy tan metida en el entramado de haber estudiado en esa facultad, pero lo veo con un poco más de aire, ¿no? Como una cosa, como que algo está pasando ahí. Entonces, si la carrera es formar etnomusicólogos, bueno, de ahí van a salir algunos etnomusicólogos, ¿no? O sea, hay que poner un poquito de esperanza, porque si no es como que... No, yo estoy de acuerdo, reconozco eso y qué bueno que lo dices, maestro. O sea, yo estoy muy consciente. Imagínense, yo conozco a una extraordinaria maestra de académica que cuando leyó mi trabajo me dijo, o sea, ella es conocida por ser una gran pesimista. Y me dijo, tu trabajo es pesimista, no yo, ¿no? O sea, me dijo. Y yo reconozco que es una visión pesimista la mía, pero creo quizás sea una respuesta a cómo fui criado con una visión apologizada de esto. Es una respuesta quizá a eso, porque de esos les puedo dar nombres de varios que les puede dar una visión totalmente idealizada de este campo, aquí. Y creo que eso es lo que menos ayudaría, ¿no? En todo caso, digo, lo ideal sería un equilibrio, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo me fui más para acá por el bagaje y porque gocé y sufrí esa escuela, ¿no? O sea, esa formación. Y luego tuve un desarrollo muy particular y conocía afortunadamente a personas muy importantes en el campo y tengo esa visión a partir de eso, pero creo que la mayoría o una buena parte de los académicos, si les preguntan, les van a dar una visión idealizada, ¿no? O sea, si no idealizada, con quizá mejor decirlo así, con más esperanza, ¿no? Con mucho más esperanza. Yo sí digo lo que veo. Y duele, el conocimiento duele. En las clases les digo a los alumnos, el conocimiento duele, ¿no? Yo poco gano diciéndote que vas a salir de aquí y vas a tener una plaza en cuanto termines. Poco gano y creo que poco te doy. Pero sí les trato de dar un panorama de lo que pasa y sobre todo que diseñen ellos estrategias en una conciencia de una realidad social, ¿no? Creo que es también un compromiso ético, es una cuestión ética, ¿no? Que todo el tiempo estás asociando plaza a conocimiento. Parecería ser como que lo único que conforma la constitución del conocimiento en la ciencia es tener una plaza. Yo entiendo que hay cuestiones que tienen que, obviamente tenemos que comer todos, ¿no? Pero de alguna manera esto también se construye, ¿no? O sea, hay que poner el esfuerzo para construir algo. Digamos, se construye haciendo academia, haciendo esto, haciendo estos seminarios, ¿no? Se construye generando publicaciones, etcétera. Pero más allá, yo entiendo que lo laboral obviamente sostiene a todo un conjunto de académicos, pero también, bueno, yo siento, no sé, que hay que poner un poco de algo, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero digamos un poco de esfuerzo, digamos. Porque sí, esto que dijiste de pesimismo e idealismo, en realidad aquí no estoy idealizando esto, sino que estoy tratando de entender, digamos, cuál es la coyuntura de una facultad que ha vivido de la puja personal, de las discusiones que no eran totalmente académicas,
y que hoy un grupo de gente que son estudiantes o algunos docentes y qué sé yo, que están intentando hacer algo alternativo. Bueno, pues alguna vez algo tiene que pasar, ¿no? O sea, no sé, si no, o sea, nos dedicamos al narco. Para nada aludía a ti con la cuestión idealizada, o sea, para nada aludía, o sea, me refería a ti, en realidad. También por otra parte yo creo que hay mucho movimiento, es decir, las jóvenes generaciones vienen, pero tremendas, y yo sí veo un mayor número y digamos una diversidad de temas muy ricos, y bueno, está toda esta problemática pues de, digamos, de economía neoliberal que afecta a todos los campos de la vida y la sociedad, pero bueno, pues saldrán cosas, tendrán que salir cosas, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Quién sabe, pero pues hay mucha vitalidad, yo veo mucha vitalidad en los jóvenes, lo que decía la profesora, o sea, digamos, uno puede ver más allá de la academia, la creación está pujante, ¿no? O sea, tú ves proyectos que combinan todo, que efectivamente ahí no hay, digamos, limitaciones para hacer cruces disciplinares, no sé, riqueza de temáticas, todo, y ahí uno no ve. Yo entiendo un poco la visión de Carlos en el sentido de que la vida académica sí, digamos, se nota muy claramente, lo veo en la escuela de iniciación, ¿no? A la música y a la danza, que en donde está la música clásica, la danza clásica y la música y la danza tradicional, y ahí está la dicotomía está perfectamente clara, o sea, los niños me dicen, es que no toco ahí porque el maestro me corre, porque dice que esa es música de indios, en una escuela en donde conviven, bueno, entonces, pero más allá de los espacios académicos, tú ves el diálogo intercultural, a todos los niveles, disciplinar y de todo tipo. Una cosa muy rápida, a mí un poco me está preocupando esta preocupación por, digamos, muy pocos tipos de inscripción. Uno es la inscripción escrita, él está preguntando, ¿dónde están los discos? ¿Dónde están las ponencias? Yo no sé dónde pueden estar las cosas, pero es obvio que hay muchos tipos de inscripción, como dice Derrida y como dice Kittler y como dice tanta gente. Y, por ejemplo, yo me doy cuenta, por ejemplo, yo doy un seminario de teoría social postestructural, y a eso por años lo he dado en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Aquí en México, una de mis ex alumnos abrió un taller de teatro, en el cual hizo estudiar los mismos textos que nosotros vimos en clase allá, aquí a gente pues de los barrios y etcétera, y abrió esta cosa, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero el tipo de teatro que ellos empezaron a hacer estaba vinculado a estas otras formas de pensar. Entonces hay otras maneras de inscribir, como dice Diana Taylor. El performance es también formas de inscripción, y creo que si nada más estamos pensando en la academia, las plazas. Yo vengo de Yucatán, donde ya nos dijeron las plazas van a desaparecer en la universidad, en todos lados, no existen las plazas, no piensen en plazas, ¿no? Entonces, honestamente, pues, es que hay que pensar de otra manera, porque mis estudiantes no están pensando que van a tener una plaza, pero están pensando que van a estar en colectivos, en clubes, en asociaciones, en otras cosas en donde están haciendo un montón de cruces entre las cosas que vienen de la academia y las que no. Yo ahora quiero hacer mi laboratorio de acustomología, pero yo no me voy a circunscribir a la universidad. Voy a llamar a la gente que están en las asociaciones civiles dedicadas a hacer música experimental o nueva música de vientos o, no sé, hip hop en maya, estas cosas, que me ayuden a pensar cómo hacer esto, porque si solo lo veo en términos de la academia, creo que se va a morir, no va a servir mucho para gran cosa. Entonces sí, como que es necesario, aunque no haya discos, aunque no haya ponencias y libros, estas cosas, estos tipos de proyectos siempre tienen un montón de repercusión, y es eso lo que hace también que la gente tome conciencia de, mira, esto le interesa a otra persona, pues quizás es interesante esto que hago yo, pues lo voy a poner en YouTube y a ver a dónde llega, ¿no? Y de repente hay todo un proyecto que nadie se le había ocurrido. Entonces yo creo que hay que un poco verlo menos negativo de lo que estás diciendo tú, siento yo. Hay que generar el vínculo, ¿no? Right. Gracias.
Bueno, Ulises, muy breve, ayúdanos a hacer. Sí, igual, yo lo veía así, bueno, nada más un paréntesis para comentar, lo de la etnografía de las culturas musicales de Oaxaca, no decía de dónde está el resultado, sino más bien el impacto por la importancia que tuvo este proyecto a nivel nacional, aunque haya sido solamente en Oaxaca, que digamos será como un beneficio pues para muchos que tratamos el tema y que nos va a ayudar a tratarlo en nuestras regiones. Sin embargo, ya volviendo a la parte esta del pesimismo de Carlos, yo coincido también coincido también con sus conclusiones pesimistas, pero creo que tampoco podemos cerrarnos a verlo así y pensar que el conocimiento termina en una ponencia, termina en un disco, termina en un libro, termina en una plaza. O sea, yo lo veo tal vez porque pues estoy allá en un lugar muy precario, muy distinto a lo que es aquí el instituto, muy distinto a lo que es la facultad de música, y sin embargo, mira, un ejemplo, cuando hicimos el intercambio de alumnos, yo les veía la cara, cuando fuimos a comer con Gonzalo al restaurante, cómo veían los cubiertos. De repente, ya en la noche, después de todo el día de ponencias y conferencias, me llaman los chicos, muchos de ellos de comunidad, que su mundo a lo mucho iba a llegar a Morelia, ese día llegaron al DF, de repente me llaman y me dicen, bueno, ya nos trajo la UNAM, y comencé a ver que lo estaban traduciendo desde su cultura, desde su comunidad. Ahora hay que pagarles. Yo así, ¿pagarles? Sí. Y usted es el encargado de hacer el pago. Y yo seguía sin entender qué me estaban diciendo, ¿no? De repente me di cuenta, me están diciendo que yo soy el mayordomo o el carguero. Pero usted no se apure, nosotros vamos a hacer las tortillas, las corundas, el choripo, para cuando vayan. Y empezaron a traducir su visita a la facultad desde la comunidad, que fue algo que inclusive a mí como profesor pues me dio otra ubicación de donde estaba. Uno de ellos hacía la broma, pues les vamos a hacer lo que ellos nos hicieron, que coman como comemos nosotros. ¿Y cómo van a comer ustedes? No, les vamos a poner el plato de churipo, que es un caldo, y las corundas, que son tamales. Y sin cubiertos, para que vean lo que se siente. Una experiencia didáctica. Y bueno, fue recibir a los chicos, a los alumnos, Amparo, pues de manera ritual, colgándoles el pan, colgándoles listones, tocando. Y yo decía, bueno, pues es otra forma, o es la forma en que ellos tienen de ver el conocimiento académico, y que seguramente lo van a reproducir. Y ahora lo vemos, ¿no? Muchos de ellos están dando talleres, no tienen plaza, pero están dando talleres comunitarios de música para niños, en la cuestión de la pirecua, en la cuestión de tierra caliente, y los que ya egresaron, o sea, y ahí están, uno dice, bueno, pues iban a preservar el conocimiento, medio aquí les pudimos dar ciertas herramientas, y con todo lo precario que estamos allá, sin salones, sin instrumentos adecuados, lo están haciendo. Yo creo que esas partes nos podrían dar, aunque sea un poquito de esperanza. Tal vez no la que nosotros estamos acostumbrados a ver por vivir de este lado de la sociedad, o por vivir de este lado de la cultura, lo que nosotros aprendimos. O sea, se va a dar. Inclusive yo me atrevería a decir, se va a dar con o sin nosotros. Con o sin la academia, la tradición sigue y tiene sus propios mecanismos. Una cosa para algún colofón, Carlos. No, más bien, no, agradecerles la atención, agradecerles los comentarios, muy bienvenidos todos. Yo creo que vuelvo otra vez, ¿no? Al comienzo es muy importante este diálogo. Pues este diálogo, aprender a dialogar además, y no sé, ojalá y salga lo mejor que se pueda justamente de este diálogo, ¿no? Algo, eso sí, estoy totalmente convencido que algo bueno tiene que salir de esto, pues, ¿no? De buenas voluntades, algo bueno tiene que salir. Sí, no, a lo mejor
hice énfasis en ciertas cosas que no debí, pero no es tan pesimista mi posición. Yo, de veras, si no, no estaría aquí. Eso es cierto. Entonces, gracias por escucharme, gracias por venir. Bueno, 4 cosititas muy breves. Circulé una lista para la asistencia, la tiene. ¿Alguien faltó? Bueno, segunda, ya es un acuerdo, trabajamos con Carlos en un mes, se mandará el recordatorio correspondiente, pero pues te agradecemos, Carlos, que hayas aceptado así de bote pronto. Yo creo que lo amerita, ¿no? Lo amerita el que continuemos. Yo no creo, pero... Sí, continuemos. Y dos anuncios, si me lo permiten. La doctora Gabriela con el doctor Ayora Díaz, el día de mañana imparten aquí la segunda sesión de un seminario Etnografía, Tecnología y Performance. Es la segunda sesión, entrada libre, aquí abajito, salón de usos múltiples, y dentro de mañana en 8 días, el viernes 29, termina el seminario, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Termina en el aula H201 de la unidad de posgrado. Quienes gusten pueden tomar datos. Aquí dejo el tríptico, bueno, el cuatríptico a la mano. Y el lunes, en la Casa de las Humanidades, hablando de Pirecuas, Ulises, se presenta este libro coordinado por Pedro Márquez Joaquín, La Pirecua, canto poco conocido, que se hizo, recoge las ponencias de un encuentro precisamente en torno al tema de la patrimonialización de la Pirecua. Esto va a ser en la Casa de las Humanidades, una sede de la UNAM que tiene en Coyoacán, Presidente Carranza, a unos 50 metros de la esquina con Tres Cruces. Lunes a las 6 de la tarde, déjame corroborar la hora porque igual llegan ahí a los chicharrones, pero no, sí es a las 6. A las 6. Sí. A las 6 de la tarde. Lunes 25. Quien guste estar presente en la presentación de esta obra. Ustedes decidirán si con este dato confirman su ida o soy uno de los comentaristas. O su huida. Bien, pues por mi parte, Una cosa más, yo Gabriela. les pido, por favor, si la lista la puedo incluir a todos ustedes en nuestra red Sí, claro. de la música El correo y la de danza. Carlos. Ah, sí, seguro, claro. Les voy a poner nos apuntas mi un dirección Perfecto, electrónica sí. aquí ahorita, para que me manden también una línea sobre qué hacen y estemos en contacto. Y todos ustedes van a aparecer en ese website. Gracias. Más fuerte, Carlos, porque no se ve. Ah, sí. No se ve nada. Escríbele como hombre. No, así sí se ve. Es que le estoy tallando lo más que puedo. Estas partes del pizarrón. Ahora sí que. ¿Se alcanza a ver? No, Sí. Rui Roca, como Ruiz Rodríguez Carlos, pero sin Rui Roca. Gabriela Vargas. Gabriela.vargas @correo. Perdón, Fernando. Punto. Sí, una última cosa que tiene que ver con el Congreso, que tal vez valga la pena que Ah, se claro. un poco de difusión. De noviembre. Sí. ¿La etnomusicología? Ya desde ahora. Estamos organizando con algunos docentes de musicología, con Roberto, Carlos también está allí. Es el primer congreso de etnomusicología de la Facultad de Música y la idea es que sea un encuentro interdisciplinario. El lema central tiene que ver con, digamos, qué pasa con las diferencias disciplinarias en relación a los estudios sobre música. Y además de eso hay diferentes mesas, ¿no? Que son música y cuerpo, música y mercado, música y prácticas socioculturales, bueno, diferentes. ¿Le podemos hacer llegar a esa lista, ¿no? que nos mandaste? Sí, claro. ¿Para cuándo es eso? Sí, los resúmenes, la fecha final de entrega es el 30 de junio. O sea, pasan por un comité evaluador, ¿no? Pero la idea es, digamos, generar este diálogo interdisciplinario, ¿no? Y, bueno, no sé, finalmente, pues invitar a la doctora Gabriela Vargas Equina de manera cordial, Fernando, si están las puertas abiertas cuando quieras, según tu agenda,
para que participes compartiendo tu experiencia de investigación allí en Yucatán, que ciertamente sí es otro universo. Cuando Muy bien, pues nuevamente muchas gracias. Les dejo uno, ¿no? Para que lo vean. Es el cartel del